Hola, bienvenidos a un espacio más, este espacio de bienestar, de transformación y de llevar a ti una manera diferente de transitar por este mundo para poder conectar con la magia, con el bienestar, con el entender que el reino del pensamiento es un gran reino que tenemos y debemos de saber transitar y cómo poder usar a nuestro favor. José Luis Parise es nuestro invitado del día de hoy, que si ya escuchaste de él, pues sabes de quién estoy hablando y si no, yo te recomiendo a que te quedes a descubrir toda la información, toda esa información tan valiosa que hoy me tiene a mí muy emocionada para poder compartirte. Así que José Luis Parise, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy con mucho agradecimiento hacia esta posibilidad, hacia este canal y hacia tu amabilidad de haber elegido este canal para que la gente se entere de cuestiones que, bueno, ya no es urgente, ya es determinante que se enteren. Gracias nuevamente. Así es, de las posibilidades y dos palabras que muchas personas las creen muy lejanas a ellas, ¿no? Es como, no, no se puede. Pues claro, si seguimos transitando con el tipo de pensamiento que venimos teniendo desde que somos niños, pues va a ser imposible. Pero para eso estás tú aquí, para darnos las respuestas, para enseñarnos cómo y que se puedan adentrar a todo tu mundo y todo lo que tú compartas para poder descubrir y saber el camino. ¿Cómo crear magia eh, lejos de todo programa mental en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo tengo en años medido para hablar de esto? Medido en años, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, me preguntas algo, lo digo así, no solo como un intento de humorada, sino porque es a lo que he dedicado mi vida. Yo hace 40 años que dirijo una escuela que tiene, si bien la sede en Buenos Aires, actividades en Europa, en Centroamérica, en Norteamérica y por supuesto en Latinoamérica también, ya desde hace 4 décadas. Este año precisamente cumplimos las 4 décadas de escuela. ¿Cuántas cosas en el mundo se cayeron en 40 años y la escuela no solo que no se cayó, sino que sigue creciendo, aplicando lo mismo que hoy vamos a ver aquí, es lo que precisamente enseñamos. Yo doy todas las semanas de mi vida varias reuniones por semana a unas 2000 personas del mundo, del este, del oeste, del norte y del sur, con, entre comillas, realidades completamente diferentes, algunos en el pretendido primer mundo y otros en tercer mundo y otros en otro mundo como Argentina, que directamente es de otro mundo lo que ocurre aquí. Sin embargo, aplicando aquello que dediqué décadas de mi vida a estudiar, décadas de horas por día, todos los días de mi vida, los escritos sagrados originales, y ubicándolo en conjunción con lo más vanguardista de la ciencia, nos da un mismo y único mensaje. Si yo tuviera que responder de una manera para iniciar a hablar, como una llave que es chiquitita pero abre grandes puertas, lo que tiene es la amabilidad de entrar a interesarte, yo debo decir, hay una precisamente clave fundamental que ha hecho que el mundo vaya para un lado o para otro lado. Un lado, lo humano, otro lado, lo divino. Y esa clave es el concepto de realidad. De acuerdo al concepto que tengamos de qué es realidad, y es más, de qué es la realidad, entonces apostaremos a ciertas cuestiones con las que hacer realidad lo que queremos hacer. Cuando queremos hacer realidad algo, bajo palabras que nos suenan completamente criteriosas, que nos suenan completamente aceptadas, simplemente porque el paradigma imperante las impuso, tales como adaptación a la realidad. Yo he estado en las culturas sagradas del planeta, son centenares y centenares y centenares de viajes a las culturas iniciáticas. Tiene el honor de ser recibido por los hombres sagrados de las culturas, que habitualmente no reciben al hombre blanco. Y como lo que yo llevo es similar, resuena, ven señales con las que las puertas se abren y hacemos experiencias juntos. Y en los lugares más sagrados, bueno, finalmente ellos terminaron haciendo experiencias aplicando lo que yo llevaba y llegaron a cuestiones a las que nunca habían llegado. Si quieres después te lo puedo contar porque es precioso y es muy concreto y además está todo documentado fílmicamente.
Ninguno de esas culturas, ninguno de esos hombres sagrados y ninguno de los escritos sagrados a los que dediqué toda mi vida a escuchar en las lenguas originarias hablan de adaptación a la realidad. Punto, listo. De entrada ahí hay un camino o el otro camino. Uno de mis libros se llama El otro camino. Precisamente remite a esta cuestión. Si a nosotros nos quieren vender una realidad a la que el gran mérito es aprender a adaptarnos y entonces co-crear con la realidad, todas palabras que suenan tan rimbombantes y que, insisto, en toda esta experiencia que acabo de describir, puedo asegurar, o no funcionan, o funcionan poquito, no es que no funcionan del todo, funcionan poquito o funcionan con grandes resultados que después se anulan y nadie puede entender por qué. El principio base desde donde partir precisamente ubica 11 pasos entre lo que quieres crear y hacer de eso realidad. Y el primer paso es el que estamos ubicando. ¿Desde dónde se parte? ¿Desde qué concepción del universo? ¿Desde qué mito partimos? Decir que la ciencia es un mito entre tantos, elegible entre tantos, y que todos los mitos tienen su virtud y sus límites, y que precisamente en todos los escritos sagrados se nos invita a lo mismo, 2 puntos. Primero, a un terreno de magia, que en su momento parece inalcanzable, como bien decías, parece imposible hacer posible lo que para el humano está catalogado como imposible. Pero que ese terreno de magia que parece la tierra del más allá y lo prometido, una vez que se lo transita en sus 11 pasos, es nada más que un puente. Es nada más y nada menos que un puente entre lo humano y lo divino. Así lo encontré en la India, así lo encontré en las culturas chamánicas, así lo encontré en los escritos de Medio Oriente, así lo encontré en todo aquello que hoy no dudamos que tiene raigambre sagrada. El nombre correcto es iniciación, de eso vamos a hablar. La magia puede ser el lugar en el cual el humano va un poco más allá del humano, no está mal, es recomendable y es un paradigma que cuando los demás paradigmas fallan, o te dicen no se puede, o te dicen es imposible, o te dicen las cosas que nos dicen a todos todo el tiempo los demás paradigmas cuando queremos asomar la cabeza de ser uno más del rebaño, que el humano sepa que hay un paradigma inefable, con 12.000 años, por lo menos como mínimo, entre 12.000 y 14.000 años asegurados. A ver, el paradigma de la ciencia tiene 4 siglitos y ya está de rodillas ante la ciencia, se contradice a sí misma, viene la cuántica que contradice a la clásica, viene la astrofísica que no se amolda a la cuántica. Bueno, en 4 siglos se vivió contradiciendo. Esto se llama enseñanza perenne, siempre es idéntica a sí misma. Y yo la he estudiado en los grandes iniciados de la humanidad, es decir, Cristo, Buda, Mahoma, aunque hoy tiene mala prensa, no me refiero al Islam, me refiero a Mahoma. Como no hay que confundir al cristianismo con Cristo, a la iglesia con Cristo o al budismo con Buda, Cristo, Buda, Mahoma, y el que enseñó a todos ellos en el texto original, del cual yo estoy desarrollando ahora los plenarios correspondientes, que es Krishna, en el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Todos enseñaron una misma cuestión. El humano está aquí para resolver un problema, uno solo. El problema es ser humano. Punto. Es decir, hay un problema que tiene el ser humano, 2 puntos, ser humano. Y la historia del mundo lo demuestra. Dale al humano en general una cultura, un terreno, un lugar, algo, y termina haciendo en general desastres. El mejor, o sea, el peor ejemplo es el planeta mismo. Lo que digo no son opiniones mías, son informes oficiales de la ONU, que dice que el planeta está en su peor momento, las economías están en su peor momento y así. Y estos son informes que yo los cito en los plenarios, no son opiniones. ¿Qué implica esto? No es buena idea seguir al humano para resolver los problemas del humano. La magia es el puente que conecta lo humano con lo divino. Y podemos hablar de con qué nos conecta en nosotros para conectarnos con la magia, que a su vez nos conecta con lo divino. Y tener todo este rato para hablarlo y desarrollarlo en sí mismo ya es divino. Sí, total. Bueno, clave, ¿no? Porque la magia, pues, en nuestro sentido común es algo hasta podría hacerse como esotérico, extraño, ¿no? Inalcanzable. Yo creo que ya estamos en un tiempo donde ya nos queda claro que algo no está funcionando bien en nuestra mente, ¿no? Algo no está bien. Entonces, ese puente, ¿cómo comenzamos
a construir ese puente para poder atravesar a esa divinidad de la que nos hablas. Porque al final yo creo que todos deseamos estar en esta parte, en esta divinidad, pero como seguimos tan anclados a un pensamiento que hemos entrenado tan bien que creemos que es una realidad. Y lo peor es que vemos el exterior como la realidad, pero la realidad no es más que la que está dentro de mí. Y lo que yo puedo ver negro, tú lo puedes ver gris, ¿no? Porque es la realidad de cada quien. Pero al final necesitamos construir y saber por dónde nos vamos para construir ese puente, esa magia hacia la divinidad que todos deseamos buscar y encontrar. Has dicho un montón de palabras en el medio que son palabras claves de estas 11 que te decía antes, de estos 11 pasos. Pero pasa eso. El humano es como que tuviera la hierba sagrada con la que con esa resuelve un montón de problemas o entra en estados de conciencia superior, en el medio de un lugar donde también tiene la hierba venenosa o cualquier otra hierba. Las palabras claves que has dicho necesitan ser ordenadas. Es más, ya están ordenadas. Pero el humano lo ha perdido. Fíjate que tú preguntas primero cómo podemos generar un camino. Ahí ya pones en marcha detonadores, fusibles, llaves que se encienden en nosotros y de los 11 pasos empiezan a conectar algunas etapas que si las conectamos bien nos llevan al paso siguiente. Si las conectamos mal se quema y es difícil llegar al paso siguiente. Creo que se puede comprender perfectamente. Se incendia en vez de encenderse esa parte del circuito. Conectarlas bien significa cuáles son las que hay que conectar y cuándo hay que conectarlas. Y cuándo hay que conectarlas. Fíjate que lo que tú has hecho es totalmente lógico, perfecto, normal, y es precisamente de lo que me advirtieron tanto los escritos originales como los yamanes, como mi propia aplicación de todo esto. Entender que una escuela que desde Argentina llega a todo el mundo y se sostiene, no es fácil. Comprendamos que algo de magia se necesita. Andar creciendo por el mundo, 2000 personas por semana tomando actividades. Nunca la primera pregunta es esa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder tal cosa? Ya de entrada nos metió una trampa el paradigma imperante. Cuando digo paradigma imperante estoy hablando de algo muy concreto. Esto vale un pie de página. Sino son grandes palabras que cada uno interpreta de acuerdo a precisamente lo que el paradigma le decide. Los paradigmas son 4. Y los paradigmas imperantes son 4, y todos esos 4 están advertidos en todos los escritos sagrados como 4 problemas si los ponemos en el lugar de paradigma. Los voy a decir de entrada. Ciencia, política, economía y religión son los 4 en todas las culturas por iguales. En la India, en Medio Oriente, los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando yo doy plenario sobre la historia oculta de Cristo, muestro en el Apocalipsis que está perfectamente descrita la ciencia, como los 4 jinetes del Apocalipsis. En Centroamérica tenemos cuestiones como estas, creo que se puede ver en pantalla, que ahí vemos 4 glifos alrededor de lo que es una deidad. Esos 4 glifos tienen atrapada a la divinidad en el medio de una realidad. Todo lo que hay alrededor es lo que quisiéramos lograr. Eso es lo que se llama la realidad. Todo eso que está alrededor. Ahí hay economía, ahí hay política, ahí hay ciencia. Pero hay 4 cuestiones que de entrada nos mantienen atrapados en algo que de pronto es un misterio que está ahí en el centro. Esos 4 no son problemas como disciplinas, a ver si se entiende. La economía, la política, la ciencia y la religión existieron siempre. Y no se trata de que dejen de existir. Se trata de que cada humano decide si los pone en lugar de paradigma. Ahí está el error. ¿Qué es un paradigma? Lo que nos dice que es realidad y que no. Ahí empieza a armarse prolijamente un camino. Si tú aceptas de entrada que te digan, no, lo que tú quieres no es realidad, no es realidad que tú puedas hacer tal viaje, no hay cura para tal cosa, sí, la realidad dice que, olvídate de tu divinidad y tu magia disminuye a niveles ínfimos. Son esos casos que digo, funcionan poco, no funcionan, o empiezan a funcionar y algo los anula. ¿Por qué? Vamos a partir de una prerrogativa. Porque a Dios nadie le dice lo que es realidad. Dios la genera. De eso estamos hablando. Camino de divinidad. Y si lo vamos a tomar en serio, a Dios no le vamos a decir, es realidad tal cosa o tal otra. Claro. Ahora partimos de la pregunta. Que como ves de entrada, el humano tiene codificadas preguntas que le hacen zancadilla.
Se hace trampa a sí mismo. Con una pierna se bloquea la otra pierna. Cada vez que, y son 40 años de testimonios, cada vez que la escuela muestra resultados que parecían imposibles, si yo hubiera empezado con preguntar cómo podemos, cómo supe, jamás los hubiera logrado. Cosas muy básicas para quien no me conoce, puedo ubicarlas, que están documentadas en internet por todos lados, en la página de la escuela. Cosas que son básicas a esta altura, por lo recurrentes, lo simpáticas. Cuando yo voy a dar un plenario in situ a un lugar, los doy ya desde hace mucho tiempo por internet también, pero cuando voy in situ siempre aviso. Mi carta de presentación es la siguiente. Ustedes van a ver cuando yo llegue a ver dónde vamos ahora a Barcelona. Bueno, ok, van a ver qué fecha es. Bien, van a ver, la lluvia va a rondar. La lluvia va a rondar. Va a estar presente antes, un poquito después, pero no va a molestar jamás en el momento de inicio del plenario. Ahí el grandioso, amiguísimo Sol siempre estará presente. Son 40 años, si me hubiera salido mal alguna vez, estaría. Todo el mundo se hubiera enterado. De eso se hubiera enterado todo el mundo. Son 40 años, son muchísimos viajes. Siempre se genera esa realidad. Bien. ¿Qué significa esto? Si tú me preguntaras, ¿cómo tengo que hacer para poder saber si tal día va a haber lluvia o no? ¿Entiendes que partiste de preguntas completamente diferentes? Se trataría de un cómo, se trataría de un poder, se trataría de un saber. Si yo voy a un científico y le digo, a ver, dime tú, científico, con gusto, a ver, dentro de 10 días, ¿cómo va a estar la temperatura y el clima en tal lugar? Ay, hay que ver hasta dónde aciertan. Yo puedo decir 6 meses antes, yo digo, esta enseñanza, no yo. Cualquiera que aplica esta misma enseñanza, esto es lo bueno, no requiere poderes, no se trata de proporciones áuricas en quien lo aplica, esto es un ordenamiento que genera realidad. Si él me dice a mí, pero bueno, a ver, ¿por qué? Porque yo te voy a decir, dentro de 6 meses, cuando yo esté en Barcelona, regístralo, vas a ver que a tal hora va a estar el grandioso amísimo sol, pero cerca la lluvia. Si me pregunta cómo sabes, no tengo respuesta. No lo sé, lo produzco. Comprendamos que partimos de lugares muy diferentes y ese es el primer paso. No es cómo puedo, cómo sé. Otra pregunta trampa. ¿Tengo o no tengo? ¿Debo o no debo? Cada una de esas preguntas te abre la puerta de uno de los paradigmas imperantes. O sea, te hace lo que no hay que hacer. Tu divinidad queda entrampada en alguna de esas 4 celdas. Creo que se entiende. En alguna de esas 4 celdas queda la divinidad entrampada. Si yo pregunto, ¿tengo o no tengo? Por ejemplo, para hacer el viaje que quiero hacer, ya le estoy pidiendo permiso a un paradigma. ¿A cuál? Al económico. Si yo pregunto, ¿cómo sé lo que tengo que hacer o no? ¿Cómo sé cuál es mi misión en la vida? ¿Cómo sé si esto está bien o mal? Le estoy pidiendo permiso a un paradigma. ¿Cuál? El científico, el del saber. ¿Debo o no debo? Ese es el paradigma religioso. Ya activé en mí hacerme objeto de un paradigma. Me quedo en lo humano. Entonces no voy a poder generar realidad. Cuando yo pregunto por el poder, ¿puedo o no puedo? ¿Cómo puedo? El poder es la política. Entenderlo así implica la otra clave, desde dónde partir. Entonces, primer paso, el desde dónde. Y como ves, el desde dónde no es un conjunto de técnicas, afortunadamente. No olvidemos, ante cada cuestión que lleva al humano más allá de lo divino, el mismo humano genera el movimiento reaccionario contrario. Como decíamos antes, aparece Cristo, Cristo no quiere iglesias, le fundan iglesias. El cristianismo y Cristo. Si Cristo, yo enseñé la historia oculta de Cristo pre-cruz, post-cruz, la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz, post-cruz y la clave de la enseñanza de Cristo. Lo mismo con Buda, lo mismo con Mahoma y lo mismo con Krishna y con Milarepa y otros menores, pero enormes. Si Cristo viene hoy, no reconoce en la iglesia lo que él enseñó. Si él lo llevan a una misa, no entiende qué es lo que está ocurriendo. Si él tiene que leer Santo Tomás de Aquino, no lo entiende. No hablan de lo que habló Cristo, punto. Cuidado, desde el 22 de diciembre del 2012, los humanos estamos bajo la posibilidad de una nueva era. Después hablamos de esto si quieres. Ahora bien, el movimiento contrario, así como Buda pidió no se hagan iglesias en mi nombre y se inventó el budismo, no se hagan religiones en mi nombre y se inventó el budismo, de Mahoma con el Islam, ni hablemos lo lejos que está el Islam de lo que Mahoma enseñó. Hoy uno dice Mahoma y es más o menos la cara del diablo. No, Mahoma es un iniciado como los demás. Ahora, entendamos. Hoy, para que la nueva era
el lugar donde el humano efectivamente se ponga del lado de su divinidad y vaya más allá del humano, mejor definición de la nueva era imposible, suceda, también se generó el movimiento contrario, que se llama la New Age, la famosa New Age, con el mismo nombrecito, técnicas, tomarse tal cosa, prender el incienso, si se tratara de eso, la humanidad estaría desde hace rato iluminada y resolviendo los problemas humanos. De hecho, lo podemos ver, con todo respeto, en las principales figuras. El Dalai Lama, ¿qué solución de las que Buda enseñó aplica si tiene que estar escapando de China hace 40 años? El Papa renuncia porque tiene un problema en el cuerpo. Cristo no renunció por un problema. Ok, quiero que se entienda. Para cada una de las iniciaciones hay un contramovimiento que el humano inventó. Cuidado. Querer reducir yo enseño las técnicas de cada uno de los 11 pasos. Y en cada lugar donde voy del mundo y puedo conectarme con la gente sagrada y lo hago, yo termino enseñándoles también cuestiones a ellos que homologan y le dan más potencia por cuestiones de otros lados que enseñan también de esos pasos cosas que ellos que desconocen. Pero si tú te crees que esto es una cuestión de técnicas, lo que estás queriendo es algo humano, no ir más allá de lo humano. Por eso lo primero es un viaje interior, palabra sagrada, concepto sagrado. Concepto odiado por el humano, el viaje interior. Yo quiero saber cómo tengo que hacer. Y el día que lo resuelva todo, ahí haré mi viaje interior. Bueno, ¿para qué te crees que te encarnaste? Si no es para precisamente de la encarnación hacer un viaje hacia más allá del humano, que una vez al final de la encarnación no se tenga que reencarnar otra vez. Primer paso entonces. Esto que estamos haciendo, mientras lo hacemos. Lo explicamos mientras lo hacemos mientras lo explicamos. Primer paso. Cambiar la concepción mental desde dónde quiero entrar a resolver un problema, a lograr algo que quiero lograr, a decidir sobre lo que quiero decidir. Si yo me escucho a mí, fíjate qué detalle importante. La piedra del sol, en el medio, vemos que tiene algunas claves. Ya dijimos los 4 glifos. Primero, las 4 cárceles que te pueden ser el puente hacia la realidad que quieres generar o te pueden tener encerrado ahí en el centro, porque hay 4 carceleros que no te dejan generar esa realidad. Listo, develada la parte clave. Ahí está la clave, porque ahí están las 4 canceles, los lugares que pueden cancelar o abrir la puerta. Ahora bien, en esta se ve muy bien. ¿Qué vemos ahí? Además hay otra clave. Entre esas 4 hay algo. ¿Qué hay? Un par de orejas, de las que no hay la menor duda, y que la gente generalmente no las ve. Está muy claro, orejas con garras. Esas orejas con garras son exactamente el paso 2 del método que nos asegura estar recorriendo más allá del paso 1. Entendámoslo. Exactamente la misma imagen la tienes en las pirámides, cuando alrededor tienen orejas terribles. Buda, usted lo ha visto, tiene como una parabólica. Buda tenía orejas terribles. ¿Por qué lo dibujan con orejas terribles? Se trata de la misma enseñanza. Por eso hablo enseñanza perenne, idéntica a sí misma en todas las culturas, milenios diferenciadas entre sí, no se conocieron, miles de kilómetros, decenas de miles, todas cuentan lo mismo. Y eso es a lo que dediqué mi vida y a lo que aprendo y aplico. Los chamanes me dicen, lo extraño, José Luis, es que tu método no es filosofía, como que le van tantos con él. Lo tuyo funciona. Funciona, me lo dicen así, me lo han dicho más de una vez, que lo separan, lo silabean. Bueno. El paso 2 te pone en contacto con esas orejas que van a la caza, buscan alimentarse de algo. ¿De qué? Precisamente de lo que les viene de esos 4 paradigmas. Comprendamos. Cuando yo voy hablando y digo lo que quiero lograr, lo cual ya empieza a ser un montón de cosas. Lo que quiero lograr lo tengo que decir, no alcanza solamente con pensarlo. Decirlo no significa tampoco decir lo que pienso que estoy diciendo, sino que me tengo que escuchar. Las parabólicas, las orejas. Fíjate lo que yo hice recién cuando tú hablabas y amablemente ponías en juego, aún con más o menos conciencia, palabras claves. Te escucho y te digo, bueno, ahí has ubicado el cómo, el poder, el pensamiento. Cada uno de ellos es un paso, es como en el colegio decirle a un nene al mismo tiempo, bueno, vamos a multiplicar, sumar, hacer raíz cuadrada, esto va en primer grado, bueno, este es un paso, si no, se obtiene un caos de lo que podía ordenar un universo. La escucha nos exige eso, estar atentísimos cuando hablamos, no a lo que pensamos que decimos, sino a lo que decimos.
Si cuando yo hablo me escucho, dependiendo de el tener, el saber, el poder, el deber, ya estoy atrapado en los 4 glifos. Tengo que rápidamente abrir esa puerta. Comprendes que de entrada esto genera, bueno, la etimología de inteligencia, interligere, leer entre líneas en lo que voy diciendo. Lo que produce esto es mucho más. Esto produce y abre el poder de la palabra. ¿Qué hay ahí en el medio? Alguien que muestra la lengua. Los antropólogos dicen, Tonatiuh pide sacrificios de sangre, jamás fue comprobado. Lo que sí está claro es que en todas las culturas, insisto, las que entre sí jamás se conocían, siempre en el centro hay algo sagrado que se logra con la lengua. Fíjate, por ejemplo, me voy a Egipto. Yo he llevado a la gente de mi escuela ahí, Zodíaco de Dendera. ¿Qué hay en el medio? Una figura sagrada. Esa figura sagrada, combinación de hipopótamo con cocodrilo, que muestra la lengua. En el centro del Zodíaco de Dendera, lo mismo que en el centro de, por ejemplo, la Piedra del Sol. Y si me voy a otra cultura también de Centroamérica, veo algo muy parecido. Un sol casi idéntico, esto es la Piedra Ica, esto es en Perú. ¿Y qué hacen? ¿Le piensan? No. ¿Qué le hacen? ¿La miran? No. ¿Qué hacen? Le hablan. Es muy claro. Así como acá, la lengua es la que está en juego. Esto ya nos pone, los 4 primeros pasos son los decisivos. Esto nos pone en 2 de los primeros 4 pasos. Primero, yo tengo que decidir desde qué concepción voy a partir. Voy a partir desde la magia, aunque sea, esto en mi vida lo quiero lograr desde la magia, para en la magia comenzar a tener, escuchemos esto, conciencia de mi divinidad, de que cuando yo con mi palabra digo algo, el universo responde. Ya la divinidad no es algo que me voy a encontrar en algún estado meditativo media hora por día, cuando, o quizás o con una planta maestra. Todas esas experiencias las hacemos, pero la divinidad o es toda, o es total, o es tódica, o no es divinidad. Es decir, divinidad finita no es divinidad. Es como a la divinidad decirle cuál es la realidad, decíamos al principio. La divinidad es total o no es divinidad. No puede ser que en mi problema en el banco, o con mi cuerpo, o con mi pareja, o con lo que sea, yo ahí no ejerza mi divinidad. O que tenga que caer en estupideces New Age. Es que todos somos divinos. Bueno, sí, ¿qué hago con el cheque que no puedo pagar en el banco? Comprendamos que si esto nos lleva a lugares en los cuales decidimos un paradigma, y ese paradigma es el que trato desde hace 40 años de decirle a la humanidad la buena nueva. Miren que ya está inventado, está creado, y 14.000 años demostrado y aplicado, lo aplicamos, yo lo aplico, lo aplica la gente que los aplica en la escuela, y se comprueba sin necesidad de corregirse o comprobarse a sí mismo en errores que tienen que ver, cómo los resuelven. Bueno, elijo uno puede decir de entrada, hay mucho de juego en esto, en la India lo llaman lirla, es un juego con lo divino, jugar con lo divino. Yo esto en mi vida lo quiero lograr. Primero, tiene que ser imposible.